Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar precisamente el día de hoy con una conferencia más, ya las conferencias del cierre en este extraordinario Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferat. Y en esta penúltima conferencia tenemos la presencia del doctor Pablo Joaquín Tinajero Delgado de Ecuador, quien ha sido designado miembro honorario de la Academia Juan Velázquez. Y bueno, doctor, qué bueno que está presente en este evento tan importante, en este evento magno en homenaje a un jurista de muy alta talla y a un ser humano extraordinario como lo es Néstor Cafferat. Buenos días con todos, con toda la audiencia tan distinguida, con el doctor Naveda, distinguido jurisconsulto. Realmente yo me siento muy honrado por la invitación que me han extendido para participar en este homenaje tan justo, ¿no? Al maestro y, como usted bien lo dijo, al amigo y a esa gran persona que es Néstor, un profesional de altísimo nivel que no tiene ningún empacho siempre de estar compartiendo con los amigos, con los colegas, con quienes de alguna manera a la distancia formamos un círculo de amistad y de profesionales que estamos interesados en el tema ambiental. Decía que Néstor no tiene ningún empacho en compartir con nosotros casi a diario 2, 3, 4, 5 veces información de temas ambientales, resoluciones de órganos jurisdiccionales, de órganos administrativos, en fin. Realmente creo que este homenaje que la Academia Mexicana, a la que ustedes han tenido la modestia de invitarme y de permitirme acceder, pues yo me siento realmente honrado y muy agradecido, y digo que realmente esta iniciativa de rendir un homenaje a Néstor es realmente justa y muy correcta hacerlo en vida, cuando todavía tenemos para disfrutar de Néstor muchos años más. El doctor Pablo Joaquín Tinajero Delgado de Ecuador ha sido asesor jurídico del Ministerio de Salud, secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas, subprocurador metropolitano de Quito, asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura, juez de la Corte Nacional de Justicia y como tal designado miembro de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales. Y en el ámbito privado ha ejercido la profesión por casi 30 años, la actividad en la que se encuentra ahora como socio fundador y presidente de la firma legal Astrum SAS, y es hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual tengo el privilegio de ser el presidente. Hoy abordará el tema los retos del derecho administrativo frente a los desafíos del derecho ambiental. Doctor Pablo Joaquín, ¿cuál es la relación entre el derecho ambiental y el derecho administrativo? Como vamos a ver un poco más adelante, tal vez un poquito más con mayor profundidad, podríamos decir que en realidad la vinculación, la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho ambiental es tal vez la más íntima que con otras ramas del derecho y otras ciencias, tanto sociales como tal vez exactas. Digo esto porque el derecho ambiental se nutre del derecho administrativo en mucho, y a su vez el derecho administrativo se ha nutrido también de los nuevos conceptos, los nuevos paradigmas que el derecho ambiental propone, que además, como todos sabemos, el derecho ambiental es un derecho nuevo, ¿no? Relativamente. Entonces, podemos decir con mucha certeza que la relación entre el derecho administrativo y el derecho ambiental es totalmente íntima, totalmente cercana. Y se plasma de muchas maneras. Se plasma, por ejemplo, cuando los órganos administrativos ejercen su autoridad ambiental en autorizaciones, control, sanción, vigilancia, etcétera, todas las actividades propias del derecho ambiental, reparación, etcétera, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que, y en eso me ratifico, las relaciones entre el derecho ambiental y el derecho administrativo son las más cercanas que existen entre dos ramas jurídicas, y las dos se nutren mutuamente y viven mutuamente, comparten incluso algunos espacios en el derecho. Entonces, es definitivamente una relación muy cercana. ¿Cuál es el aporte del derecho ambiental a las ciencias jurídicas en específico? Bueno, el derecho ambiental nos ha traído nuevos paradigmas, ¿no? Con el nacimiento del derecho ambiental han nacido nuevas instituciones del derecho, tal vez, permítanme decirlo así de una manera un poco vulgar, digamos coloquial,
al revés, es decir, desde el otro lado del derecho, ¿no? Hay instituciones del derecho ambiental, como por ejemplo el de la carga de la prueba, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, en la que, como veremos un poco más adelante en mi ponencia, se podrían, digo, poner en tela de duda algunas instituciones muy tradicionales, como la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho ambiental realmente rompe con los paradigmas del derecho tradicional. Podríamos decir lo mismo respecto de lo que la Constitución ecuatoriana calificó como los derechos de la naturaleza, ¿no? En la primera conferencia de este seminario, el ministro Lorenzetti nos habló de los sistemas de protección de la naturaleza adoptado por el Ecuador, entre otros países, al consagrar los derechos de la naturaleza. Y él nos decía que, por ejemplo, Argentina y Brasil más bien tienen un sistema diferente que se va más bien hacia la representación y la defensa de la naturaleza, ¿no? Pero en términos un poquito ya más concretos y cerrando un poco la pregunta, pues realmente el derecho ambiental ha roto con muchos paradigmas del derecho tradicional clásico y nos pone frente a nuevas formas y nuevas cosmovisiones del mundo que surgen a raíz sobre todo de la concepción ecocéntrica, ¿no? No de una concepción antropocéntrica del hombre como centro de la naturaleza, sino más bien ecocéntrica en la cual además el hombre es parte de esa naturaleza. Entonces, creo realmente que el derecho ambiental nos propone nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer justicia también, y en ese sentido es un aporte invalorable para el avance de la humanidad. Interesante, ¿no? Este tema de la inversión de la carga de la prueba, que luego con algunos de los procesalistas se llama radicales, viene un choque, ¿no? Y más ahora que viene este tema abordado, por ejemplo, con Jordi Ferrer, en relación, alumno de Tarufo, que se habla mucho de la desaparición de la carga de la prueba. ¿Qué tanta importancia tiene en el derecho ambiental y en general en el derecho este tema de la carga dinámica de la prueba, de la inversión específicamente de la carga de la prueba? Bueno, me parece que es un pilar fundamental, ¿no? Y usted ha topado también lo de la carga dinámica. Lo de la carga dinámica no existe en nuestra legislación ecuatoriana una norma que la respalde, ¿no? Sin embargo, yo me atrevo a pensar que en materia ambiental ese es un imperativo, porque nosotros en la experiencia que hemos tenido, ustedes seguramente tal vez habrá tenido una similar o conocer algunas experiencias similares. Hay situaciones, sobre todo en materia ambiental, que son por lo general temas muy complejos, ¿no? En que la población, la población de la calle, el pueblo, no tiene la posibilidad de acceder a medios probatorios. Y en ese sentido, la carga dinámica se constituye un elemento sustancial para equilibrar las relaciones en un proceso judicial o en un proceso administrativo también. No nos olvidemos que los órganos administrativos descentralizados, territorial o funcionalmente, e incluso el poder central, ejerce también potestad sancionadora y en ese sentido hay procedimientos en los que se necesita probar. Entonces, en ese sentido, la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba constituyen un elemento de justicia, me parece, más que solamente procesal. ¿Cuáles órganos públicos tienen competencias en materia ambiental en Ecuador? Bueno, veremos también en mi ponencia que el Código Orgánico de Ambiente establece un sistema descentralizado de gestión ambiental en el cual le pone a la cabeza al Ministerio de Ambiente como rector de las políticas y director en general de todas las directrices de orden nacional que finalmente tienen que ser aplicadas por el sistema descentralizado. Entonces, el Ministerio de Ambiente no solo ejerce políticas, sino también ejerce potestad sancionadora, ¿sí?, en los casos en que la ley así le otorga esa competencia, pero también ejercen competencia ambiental los gobiernos autónomos descentralizados, como se llaman aquí en el Ecuador, ya sean municipios, consejos provinciales e incluso juntas parroquiales. Entonces, estos órganos, y ahí tenemos también una dificultad, como veremos más adelante,
que lamentablemente como cada municipio ejerce su potestad ambiental en su circunscripción territorial, obviamente expide su normativa para tal efecto. Y ahí vamos a tener un poco un conflicto, porque esa normativa es muy disímil, no son uniformes, y en eso sí debería haber uniformidad. Pero hay unos municipios, por ejemplo, que tienen sanciones más fuertes que otras, tal vez incluso invadiendo la proporcionalidad, otros en cambio que tienen sanciones muy débiles, otros que no tienen infracciones bien tipificadas, procedimientos claros, precisos y que garanticen la defensa, etcétera, etcétera. Ese entramado de ordenamiento jurídico es una complicación finalmente, y yo sostengo que se debe tratar de unificar esa legislación secundaria. Entonces, para un poco resumir la respuesta, en el Ecuador ejercen básicamente competencia ambiental el poder central y los gobiernos autónomos descentralizados territorial o funcionalmente, que son los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. Aunque las juntas parroquiales no tienen potestad sancionadora, no gozan de potestad sancionadora. Hablábamos hace unos minutos, digamos un día, con Isabel, la doctora Isabel de los Ríos, precisamente en esa necesidad de generar un código ambiental, que de hecho ellos tienen por ahí varado hace muchos años ese código, donde el cuerpo normativo se unifique, no haya esa dispersión de normas, se establezcan perfectamente las funciones de los órganos. ¿En qué estatus está en este sentido, doctor, en Ecuador, que ha sido vanguardista en su constitución en temas ambientales, sobre todo en el cambio de paradigma? Bueno, nosotros ya tenemos un código orgánico ambiental expedido hace, no recuerdo exactamente, 4 o 5 años, ¿no? Que obviamente reemplazó a la ley de gestión ambiental, que era una ley excesivamente anticuada, digámoslo así, no contemplaba todas las posibilidades y las situaciones que se deben regular. El código, a mi manera de ver, es bastante bueno, establece y digamos, considera casi todas las situaciones que debe controlar, parques, reservas naturales, toda la gestión ambiental, aguas, residuos, etcétera. De tal manera que a mí me parece que nuestro código es un código que bien estructurado y que está orientado hacia lo que la Constitución del 2008 establece. De tal manera que tenemos un avance importante. Yo pienso que en el Ecuador el tema normativo está en un porcentaje bastante avanzado. Sin embargo, y eso es lo que yo he cuestionado y siempre me he criticado a mí mismo, por decirlo así, que es el tema ya de poner en la vida real, de concretizar en la vida real toda la normativa. Yo creo que en eso tal vez el Ecuador está debiendo todavía, porque no hemos podido todavía articular los mecanismos de control, seguimiento, sanción adecuados para llegar a esos objetivos que el Código, la Constitución del 2008 establece. De tal manera que el Código Ambiental es un buen código, establece incluso cuestiones respecto de la responsabilidad objetiva, etcétera. Me parece que es un avance importante, muy cualitativamente muy importante. Específicamente, el déficit en cuanto al código ya lo acaba de plantear usted. ¿Cuáles son las perspectivas en relación al perfeccionamiento de este? Bueno, yo pienso que perspectivas a un plazo corto no creo que tengamos en el Ecuador así porque además esto debería salir del legislativo. Lamentablemente en este momento en nuestro país tenemos una función legislativa casi inoperante, que además está con unas crisis políticas enormes. Entonces yo realmente perspectivas así optimistas no las tengo. Por otro lado, y sin que esto sea una crítica política, me parece que el gobierno actual no tiene mucho interés en los temas ambientales. Recientemente hubo una ampliación de la Reserva Marina de Galápagos que fue aplaudida y que obviamente, como buenos ambientalistas que somos, no podemos sino felicitar y estar de acuerdo. Pero eso no responde a una política bien articulada y orientada hacia la
la concreción de los derechos en la vida real, ¿no es cierto? Sino más bien a temas aislados y no sé cómo más calificar. Entonces, no veo yo realmente en este momento que las perspectivas, porque además, todo parte, pienso yo, de la educación, ¿no? Si nuestra educación sigue manteniéndose de la manera como está actual, con mecanismos ya incluso anticuados y obsoletos, y sin considerar la educación ambiental, entonces realmente es muy difícil que la población pueda exigir algo que no conoce. De hecho, todas estas cuestiones, estos retrasos y este poco interés a temas ambientales, por ahí platicamos con Andrea Brusco, la coordinadora de gobernanza ambiental del programa de NUMA de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, y viene el planteamiento de puntos en programas vinculantes totalmente para que haya una adecuación de estos temas hoy en día que son torales. De alguna manera, este letargo que no corresponde a la evolución que representa la Constitución ecuatoriana del año 2008, pues es importante que venga un impulso desde afuera, ¿no, doctor? Totalmente. Yo creo que eso sería el motor generador de los cambios que necesitamos y de las transformaciones que necesitamos. Definitivamente. Es decir, mientras no tengamos como usted dijo, un motor, un impulso que nos genere esa necesidad de llegar a una tutela, ¿no?, ambiental efectiva. Entonces, realmente estaremos con normas muy bonitas, con normas ahí casi incluso perfectas, pero quedarían en lo etéreo. Claro. Doctor Pablo Joaquín Tinajero, ¿cuál es el rol propio del Ministerio de Ambiente y cuál es su relación con respecto a los órganos descentralizados? Como decía yo hace un momento, el Ministerio de Ambiente es el órgano rector de las políticas de ambiente a nivel nacional, ¿no? Y en ese sentido, impone las políticas, también puede de alguna manera establecer procedimientos y mecanismos de ejecución a nivel nacional, al ser el rector de las políticas ambientales, y en su relación con los órganos descentralizados, me parece que la principal, y en esto también tenemos ahí que pasar algunos obstáculos, espero que con el transcurso del tiempo lo podamos hacer, decía que la principal tarea es la de coordinación. ¿Y por qué digo yo esto? Porque muchas veces vemos, y entiendo yo que no solo pasa en el Ecuador, que duplicidad de funciones. Es decir, que un órgano de carácter nacional, por ejemplo, tiene las mismas funciones que un órgano municipal. Y ahí surgen entonces incluso conflictos en los cuales el uno no cede al otro y el otro no cede al otro. Y los dos quieren imponer su verdad. Por eso es que la coordinación resulta importante. Y obviamente también la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente sea no un vigilante, pues sabemos obviamente que en el sistema de organización política los gobiernos descentralizados no responden al gobierno central, pero sí un articulador de las políticas de los gobiernos descentralizados de tal manera que todas sean uniformes y no se contradigan unas con otras. El Ecuador es un país pequeño relativamente. El Ecuador tiene 270,000 kilómetros cuadrados, es tal vez la 10ª parte de México. Este rato no tengo clara la superficie de México, pero es un país relativamente pequeño, en los que los municipios obviamente también son pequeños. Si tenemos municipios que están uno junto al otro y que el uno jala hacia el norte y el otro jala hacia el sur, en una situación igual, pues ahí necesitamos la intervención del órgano nacional para establecer un mecanismo apropiado en ese sentido, ¿no? Entonces, el Ministerio de Ambiente es un ministerio rector de las políticas, regulador también y de alguna manera coordinador también con las instituciones de los gobiernos descentralizados. En el nuevo régimen ecuatoriano, a partir de la tan importante Constitución del año 2008, ¿se hace efectiva precisamente esta tutela administrativa en materia de ambiente? No expresamente,
No se dice expresamente en la Constitución, pero y yo me he permitido incluso en la ponencia que voy a presentar, referirme a lo que yo he denominado una tutela ambiental en sede administrativa, si se quiere llamar así, porque en términos generales, lo que sí garantiza la Constitución es la tutela administrativa, y la ambiental no está separada de ello. Entonces, si bien no existe una norma expresa, existe pues la disposición general de carácter general constitucional que nos permite sostener eso. ¿Alguna acotación en el tema? Si quiere establecer algo más en relación a los retos del derecho administrativo frente a los desafíos del derecho ambiental. Adelante. Nada más que un poco en la ponencia ya los resumo, ¿no? Sí, por favor, adelante. Y creo que entonces ahí los vamos a poder adelante. explicar. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, luego de estas preguntas que gentilmente me ha hecho el doctor Jesús Naveda, yo primero debo empezar por agradecer al Instituto Mexicano, al doctor Jesús Naveda por la invitación, al doctor Néstor Caferata por haber también sugerido mi nombre para este homenaje a él, muy merecido, por cierto. Yo a Néstor le tengo un respeto, una consideración enorme por su amistad, por su profesionalismo, sus conocimientos, y realmente, como lo dije, me siento muy honrado. Así que espero estar a la altura de este panel tan importante de expertos a nivel mundial. Me siento nuevamente muy honrado y espero poder llevar a ustedes con claridad, con practicidad, estas pocas reflexiones que he hecho yo cuando me pidieron que participe en este importante evento. Entonces, realmente debo confesar que cuando se me hizo llegar esta invitación, me sentí muy honrado por ella, pero también pues con un compromiso, un doble compromiso, ¿no? Primero, encontrar un tema que tenga la relevancia que exige un evento académico de estas características de las que hemos asistido en estas semanas de congreso, y en segundo lugar también pues plasmar en pocas páginas con claridad y precisión algunos de los temas de mayor relevancia que yo considero existen en las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho ambiental. Dos ramas que sin duda alguna se encuentran íntimamente vinculadas, pues tienen muchos puntos de conexión que sí lo hacen pensar, sin dejar de lado aquellas características propias de cada una que las hacen diferentes y autónomas. Cuando yo empecé este camino por el derecho ambiental, tuve un error de apreciación enorme. Yo solía sostener en esos tiempos de oscuridad mía que el derecho ambiental es un hijo del derecho administrativo o una subespecialidad. Y claro, tuve unas respuestas muy categóricas y muy esclarecedoras, ¿no? Hace ya algunos años, en los que me pusieron muy en claro que el derecho ambiental es definitivamente una ciencia autónoma y que además ha aportado mucho a los otros derechos, como hace un momento estábamos precisamente conversando, ¿no es cierto? Entonces, por ello, consideramos que el derecho ambiental rompe con muchos paradigmas del derecho común en general y del derecho administrativo en particular, y por eso he titulado esta ponencia como los retos del derecho administrativo frente a los desafíos que el derecho ambiental le propone, como habíamos hablado, ¿no? La carga de la prueba, etcétera, otras instituciones muy propias de este derecho ambiental. En este corto trabajo vamos a tratar de encontrar más aquellos puntos de conexión antes que las diferencias, de manera que se haga posible la integración de estas ramas del derecho dentro de lo que se conoce como Estado de Derecho Ambiental. No nos olvidemos que el Estado de Derecho Ambiental, de acuerdo a la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, realizada dentro del Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en Río de Janeiro, el 26 al 29 de abril del 2016, concibe al Estado de Derecho Ambiental como el marco jurídico de derechos y obligaciones sustantivos y procesales que incorpora los principios del derecho ecológico
ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. Entonces, este concepto de derecho ambiental es muy importante, ¿no? En algunos eventos ya también hemos tratado de avanzar con este concepto de derecho ambiental, pero yo tomé este de la UICN que me parece bastante cercano y bastante apropiado. Y he de reconocer que, así como se plantea el título, resulta una tarea un poco complicada remitir o resumir más bien todos los retos que el derecho administrativo debe superar a fin de estar, como digo yo, en paralelo con el derecho ambiental y sus principios o pilares fundamentales. Por ello, con el permiso de esta calificada audiencia, me voy a permitir señalar algunos de estos retos, enfocando siempre desde la legislación interna ecuatoriana. Como sabemos, el derecho ambiental es ante todo un derecho multidisciplinario, como bien lo dice Ricardo Lorenzetti, citado por Carlos Ramírez, expresidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en su trabajo publicado en el primer Foro Interamericano de Justicia Ambiental. El trabajo del doctor Ramírez desde el acceso a la justicia ambiental en el Ecuador. Es un Foro Interamericano del año 2014, cuyo auspiciante y dueño de casa fue el Tribunal de Justicia Ambiental de Santiago de Chile. Entonces dice Ricardo Lorenzetti que en el derecho ambiental abarca lo público y lo privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición de que se adopten nuevas características. Esta característica del derecho ambiental digna de destacar es realmente pues una de las características que reflejan con absoluta claridad en qué consiste el derecho ambiental. Los principios del derecho ambiental nos llevan a entender sobre la necesidad de incluirlos progresivamente en las diferentes actividades. Así, la Constitución de los países cada vez recoge en mayor o menor medida los principios del derecho ambiental, los mismos que a su vez se desarrollan y aplican a través del ordenamiento jurídico infraconstitucional. Podemos decir con certeza que no existe rama del derecho que no roce de una u otra forma con el derecho ambiental. Y esto un poco relacionado con las preguntas que el doctor Jesús me hacía en un inicio, ¿no? El derecho ambiental tiene una amplia relación con muchas ciencias jurídicas y no jurídicas, y por lo tanto no existe, como digo yo, rama que no roce de una u otra forma con el derecho ambiental. En cuanto a las relaciones del derecho ambiental con el derecho administrativo, se considera que estas ramas del derecho se encuentran muy íntimamente vinculadas, pues ambas normas gozan de dos características que las comparten. Primero, son normas de comportamiento en cuanto a la actuación o conducta de los sujetos en la protección del ambiente. Y dos, son normas de organización, pues establecen la estructura, jerarquía, competencias y regulaciones entre los órganos y entre estos y los sujetos de la relación jurídica. Ahí tenemos prácticamente, por decirlo así, las estructuras del derecho ambiental y las estructuras del derecho administrativo son compartidas. El paradigma que nos plantea el desarrollo sostenible, que propone el derecho ambiental, concebido como un desarrollo en el cual la protección del ambiente está estrechamente vinculada con el crecimiento económico, la equidad social y cultural, obliga al Estado y sus instituciones a aplicar este macro principio de desarrollo sostenible en los distintos roles de las administraciones públicas. Existen casos en los que el desarrollo ecológico no desearía, bajo ciertos supuestos, la constitucionalidad de la prevalencia del bien jurídico ambiental sobre el desarrollo de actividades económicas, sobre todo cuando estas son incompatibles con los objetivos de la preservación del ambiente. En este punto, como bien dice el prestigioso profesor de la Universidad de Sevilla, José Jordano Fraga, que por cierto estuvo hace pocos días también en el Congreso hablando sobre plásticos, dice Jesús Jordano Fraga, el desarrollo de la administración ambiental ha sido imparable en los últimos 30 años. Ha surgido una organización, administración en sentido subjetivo ambiental, con personal a su servicio. Ha surgido un derecho que rige a la administración ambiental y se ha desarrollado la ejecución en sentido amplio de la ley ambiental.
administración en sentido objetivo. Las administraciones públicas ejecutan las leyes ambientales dictando reglamentos, actos, licencias, sanciones, resoluciones, etcétera, planes, convenios y contratos, prestando servicios públicos, etcétera. En el ámbito del medio ambiente existe un papel creciente de las administraciones públicas que constituye un campo de ensayo de técnicas o instrumentos jurídicos nuevos. La administración sirve con objetividad los intereses generales. En materia de medio ambiente existe una no desdeñable peculiaridad. Ese servicio objetivo, que es uno de los pilares de nuestro Estado social, tiene como destinatarios a las generaciones presentes y futuras. Este importante razonamiento, que yo lo he citado textualmente del profesor Jordano Fraga, resume en buena parte el contexto actual en el que se desenvuelven las administraciones públicas en materia de ambiente, teniendo siempre presente que los destinatarios de sus actuaciones son las generaciones presentes y futuras y los retos que deben enfrentar en los distintos procesos de orden administrativo y, por qué no decir también, en los judiciales, en procura del desarrollo sostenible y del fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental como pilar fundamental de aquel. Así pues, surge la necesidad de armonizar la normativa entre dos bienes constitucionales, el ambiente, el uno, y el desarrollo, el otro. Como sabemos, en el Ecuador, la Constitución del 2008, en los artículos 71 hasta el 74, reconoce y protege los derechos de la naturaleza en concordancia con el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como dice el artículo 14, y de la obligación del Estado y de las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados, como nos señala el artículo 72, sin dejar de lado la obligación de los habitantes de respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible, como nos manda el artículo 83, numeral 6 de la Carta Suprema. El Código Orgánico Administrativo, por su parte, recoge los principios generales, los de la actividad administrativa en relación a las personas y los del procedimiento administrativo. No voy en esta ocasión a referirme a todos, he más bien hecho una selección de algunos de los principios que tienen una íntima relación con el derecho ambiental. Entonces, estos principios generales, empezamos por los generales, tenemos el de eficacia, que significa que el cumplimiento de los fines previstos para cada órgano público en el ámbito de sus competencias, es decir, cada actuación administrativa debe llegar al cumplimiento de los fines previstos para la institución en ejercicio de sus competencias. El de eficiencia, según el cual las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas sin dilaciones, retardos injustificados o exigencias de requisitos formales. Este principio de eficiencia es muchas veces uno de los que menos se cumple, lamentablemente, en nuestro país, en los que están acostumbrados funcionarios de, tal vez, no quiero ser peyorativo, pero de menor jerarquía, establecen requisitos no previstos en la ley o en la Constitución. De calidad, el siguiente principio, que significa que las actuaciones administrativas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas con criterios de objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. De coordinación, que significa que el desarrollo de competencias en forma racional y ordenada, evitando duplicaciones y omisiones. El de participación, que garantiza la presencia o influencia de las personas en las cuestiones de interés general a través de mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico. De planificación, según el cual las actuaciones se lleven a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, de determinación de métodos y mecanismos de organización. De transparencia, según el cual el acceso de las personas a información pública y de interés general a los registros de expedientes de archivos en la forma prevista en la ley, otro de los principios que en el Ecuador, y a eso es cuando yo me refiero que las leyes ambientales han avanzado tanto, pero no hemos logrado que eso se concrete en la vida real. Y en este caso, el Código Orgánico Administrativo contiene esta norma que también está bien alejada de la realidad.
de la práctica realmente bien dicho. Es una norma correcta, pero que no se logra realmente tener una aplicación sistemática, efectiva siempre. De evaluación, se deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido. De juridicidad, según el cual toda actuación administrativa se somete a la Constitución, instrumentos internacionales, la ley, los principios, la jurisprudencia, es decir, todo aquello que constituye el ordenamiento jurídico, y la potestad discrecional se utilizará conforme a derecho. También un tema muy importante para evitar los abusos en las discrecionalidades de la administración pública. De responsabilidad, según el cual el Estado responderá por los daños que ocasionare como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o acciones u omisiones de los servidores, y hará efectiva la responsabilidad del servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. De proporcionalidad, las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco de justo equilibrio entre los diferentes intereses, sin limitación del ejercicio de derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resultan desmedidos en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. Y finalmente, en cuanto a estos principios generales de buena fe, que se presume que los servidores públicos de las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Esto, vuelvo a decirlo, en cuanto a los principios generales. Con relación a los principios de la actividad administrativa y su relación a las personas, tenemos el principio de interdicción de la arbitrariedad, según el cual los actos deben emitirse conforme los principios de juridicidad e igualdad, sin realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales del deber de motivación y la debida razonabilidad. Otro principio de imparcialidad e independencia. Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus relaciones de manera autónoma. De control es el siguiente principio que consiste en que los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad sin que esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control. Los órganos y entidades públicas con competencias de control no podrán sustituir a aquellos sometidos a dicho control en el ejercicio de las competencias a su cargo. Las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los mecanismos previstos en la ley. Siguiente principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas se promueve la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo en el marco de los más altos estándares profesionales, el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general sobre el interés particular. Siguiente principio de seguridad jurídica y confianza legítima, que consiste en que las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. Es decir, las actuaciones administrativas serán respetuosas con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar de forma motivada la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada. Esto con el principio también de que nadie puede beneficiarse de sus propios errores, ¿verdad? O de la teoría de los errores propios. De racionalidad, las decisiones de las administraciones públicas deben ser motivadas. El siguiente principio de lealtad institucional, según el cual las administraciones públicas respetarán entre sí el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras la información que precise sobre la actividad que desarrollen en ejercicio de sus propias competencias.
Siguiente principio de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria en el marco de sus propias competencias las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir. De subsidiariedad, las administraciones a nivel territorial superior intervendrán cuando los objetivos de la actuación pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores, con arreglo a los principios concurrentes sobre la misma materia. Actuará la administración pública más cercana del domicilio de las personas. En caso de falla temporal de la administración pública competente, le corresponde la actuación a la del nivel superior en territorio. En caso de ser necesario, se aplicará el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y este principio es uno de los que, cuando respondía a sus preguntas, doctor, le decía, ¿no? Prácticamente hay mucho choque entre órganos administrativos de diferente jerarquía, ya sea territorial o con relación al grado. Y entonces ahí es necesario, pues, que este principio de subsidiariedad opere de forma correcta. El de colaboración, que es el último respecto de los principios con relación a las personas, que significa que las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Recordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. La asistencia requerida solo podrá negarse cuando la administración pública de la que se solicite no esté expresamente facultada para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando de hacerlo causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendado al cumplimiento de las propias funciones. Las administraciones podrán colaborar para aquellas ejecuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencia. En las relaciones entre las distintas administraciones públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan entre ellas. Esto entonces con relación a las personas y los principios con relación al procedimiento administrativo, el Código Orgánico Administrativo, como nosotros lo llamamos COA. Es curioso, en el Ecuador tenemos el Código Orgánico Administrativo, que se llama COA, y el Código Orgánico de Ambiente, que también se le llama COA. Entonces, normalmente yo suelo referirme Código Orgánico Administrativo y Código Orgánico de Ambiente, porque si no vamos a producir una confusión. Digo, con relación al procedimiento, el COA, el Código Orgánico Administrativo, nos trae el de tipicidad, según el cual son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva. Este principio de tipicidad, cuando yo fui juez de la Corte Nacional, lo desarrollamos también de una manera un poquito más amplia, que no solo implica la tipicidad de infracciones y sanciones vía ley. Como ustedes saben, en el derecho administrativo existe la potestad reglamentaria y la potestad delegada. En el Ecuador, estas dos potestades se usan en forma conjunta muchas veces para imponer sanciones, infracciones, para tipificar infracciones, imponer sanciones, cuando la ley se remite a ello. Es decir, cuando la ley le da la posibilidad de que vía reglamento se establezcan infracciones y sanciones. De irretroactividad, que es el otro principio según el cual los hechos que constituyen infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor. Y aquí un choque con el derecho ambiental, porque muchas veces el derecho ambiental, si bien regula lo futuro, puede mirar al pasado porque debe corregir afectaciones ambientales que o siguen produciendo efectos o de lo contrario no habría una solución para la población. Entonces, el derecho ambiental en este sentido, pues la irretroactividad no es tan, decirlo así, categórica como en el procedimiento administrativo. Y por su parte, vámonos al Código Orgánico de Ambiente. Hemos visto los principios que recoge el Código Orgánico Administrativo. Veamos ahora los principios ambientales que recoge nuestro Código Orgánico de Ambiente. Respecto de estos, los principios ambientales deben ser reconocidos, dice el Código de Ambiente, e incorporados en toda manifestación de la administración pública
así como en las providencias judiciales en el ámbito jurisdiccional. ¿Cuáles son estos principios? Son el de responsabilidad integral, según el cual quien promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del derecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. El primer principio. Segundo, mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá promover en los sectores público y privado el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto que minimicen en todas las fases de una actividad productiva los riesgos de daños sobre el ambiente y los costos del tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también promover la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural. De desarrollo sostenible, proceso mediante el cual de manera dinámica se articulan los ámbitos económico, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El principio de que el que contamina paga, conocidísimo principio. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro debe incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y a la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y el pago de las sanciones que correspondan. El principio indubio pro natura, que consiste que cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará la que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera, se procederá en caso de conflicto entre estas disposiciones. El principio de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo de conformidad con la ley tienen derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente que dispongan los organismos que comprenden el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. También tienen derecho a ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de su interés directo para obtener de ellos la tutela efectiva del ambiente, así como solicitar sus medidas provisionales o cautelares que permitan crear la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la ley. Note usted, doctor, y la audiencia, que cuando usted me hacía la pregunta respecto de la tutela judicial ambiental o la tutela efectiva del ambiente, yo le decía que en nuestra Constitución no existe una norma expresa, pero en el Código Orgánico sí. Y ya nos trae el Código Orgánico una tutela efectiva ambiental, que no dice si es judicial o si es administrativa. En mi concepto es las dos. No puede, porque no podrían quedarse la una sí, la otra no. En todo caso, pues el Código Orgánico de Ambiente con mucha certeza y con mucha propiedad recoge este principio. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado, a través de sus autoridades competentes, adoptará medidas eficaces o oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará el principio de prevención. Y el de prevención, a continuación, que consiste que cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado, a través de sus autoridades competentes, exigirá
a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. El principio de reparación integral es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales, evitar su recurrencia y facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Finalmente, el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental cuando el que promueve o opera una actividad no asuma la responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado, de manera complementaria y obligatoria, exigirá o repetirá en contra del responsable del daño el pago de todos los gastos incurridos sin perjuicio de la imposición de sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción o omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. Estos, pues, son los principios ambientales que nos trae el Código Orgánico de Ambiente. Visto así, comparado los principios del Código Orgánico Administrativo con los principios del Código Orgánico de Ambiente, podríamos decir que nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y administrativa guardan concordancias entre sí y con la Constitución vigente. Obviamente, los dos cuerpos normativos son expedidos con posterioridad a la Constitución 2008 y desarrollan a la Constitución 2008. En relación con los derechos de la naturaleza y con el procedimiento administrativo en general, por lo que a una primera vista podríamos decir que existe un avance importante y adecuado en el núcleo duro de derechos fundamentales, entre ellos los ambientales, contribuyendo a lo que se denomina el hard law, ¿no? Este concepto de hard law nos dice el profesor Luis Francisco Sánchez Cáceres, profesor de la Universidad de Jaén, en su ensayo El sistema hard law y soft law en relación con la defensa de los derechos fundamentales, la igualdad y la no discriminación. Es un artículo, un trabajo publicado en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho número 39. Nos dice el profesor, como ya se ha apuntado dentro del valor, dentro del vasto compendio que supone el conjunto de todos los textos de carácter internacional, estos podrán diferenciarse en dos grupos. Por un lado, nos encontramos con los textos de carácter vinculante o de hard law, y aquellos que carecen de dicho carácter englobados dentro del soft law. Entonces, nosotros, en mi concepto, estas normas que acabamos de citar contribuyen a lo que se denomina el hard law. Sin embargo, como decíamos, parecería que todo está correcto, pero en una primera vista es así, pero en realidad el asunto no es de tan fácil solución. En la doctrina existen algunos importantes trabajos al respecto, entre los que se destaca el ensayo antes citado del profesor español Jesús Jordano Fraga. El doctor Jordano Fraga publicó un trabajo que hace un rato hicimos referencia, quien, considerando el ordenamiento jurídico de organización política y administrativa de España, señala 7 retos inmediatos en el rol de las administraciones públicas, a saber: 1. Introducción del derecho a disfrutar de un ambiente adecuado en el núcleo duro de derechos fundamentales, admisión de la protección jurisdiccional, amparo judicial de este derecho, regulación de la especialidad de la tutela cautelar ambiental en los contenciosos ambientales. Podríamos decir así con un poco de un sano orgullo ecuatoriano, modesto, por cierto, que este reto como que en el Ecuador ya lo hemos superado. Tenemos normas que contribuyen al hard law, tanto en cuanto a los derechos, al procedimiento, a la regulación, a la tutela ambiental, ¿no? Nos falta concretarlas en la realidad. 2. Redefinición de los roles. Necesidad de poderes federales ambientales no solo limitadas a la normación básica y comprensivos de poderes de ejecución. Federalización, como dice entre comillas el doctor Jordano Fraga, en la escala autonómica. 3. Redefinición de la gobernanza ambiental, incluyendo mecanismos, roles efectivos.
4, calidad total, integración, verificación, codificación y simplificación procedimental, evaluación normativa retrospectiva. 5, redefinición del soft law en relación con el desarrollo sostenible. Y esto es importantísimo. En el artículo del doctor Jordano Fraga que comento, se hacía referencia a ciertos casos en los que prácticamente hubo soluciones en vía de soft law que no son siempre las mejores decisiones. 6, redefinición de las fronteras entre la jurisdicción penal y administrativa sancionadora y reestructuración de los mecanismos de colaboración entre los dos sistemas, cuestión que yo la considero uno de los más difíciles de superar, sobre todo en el Ecuador, considerando su ordenamiento y organización política y administrativa. Y 7, la educación y devolución de poderes a la ciudadanía mediante la información veraz en los actos de consumo, no solo en términos de excelencia. Estos son los 7 desafíos que el doctor Jordano Fraga nos enseña. Yo, sin embargo, pienso que existen, con relación al Ecuador, algunos más, insisto, considerando el derecho ecuatoriano vigente. Así pues, los paradigmas ambientales que propone la Constitución del 2008, el Código de Ambiente, los derechos de la naturaleza que consagran, exigen un modelo nuevo en cuanto a los roles de las administraciones públicas en materia ambiental y la redefinición de la gobernanza ambiental en la que se deben incluir nuevos mecanismos reales y efectivos de prevención, control y sanción. El artículo 313 del Código Orgánico de Ambiente consagra la inversión de la carga de la prueba y dispone que para el procedimiento de las infracciones administrativas previstas en este código, la carga de la prueba sobre la existencia del daño ambiental potencial o real recaerá sobre el operador o gestor de la actividad, quien podrá utilizar todos los mecanismos, todos los elementos, probatorios legales para desvirtuarla. Es decir, mediante esta disposición se ubica al operador o gestor de la actividad en la obligación de demostrar su inocencia, situación que podría estar en contraposición con la norma constante en el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República, que nos dice que nadie podrá ser juzgado. No, perdón, el 2 nos dice que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Si la persona no logra demostrar que no tuvo responsabilidad en la afectación, pues entonces, de acuerdo a esta norma, será responsable. Podría alguien decir que se viola la presunción de inocencia. Y con la regla de juicio conocida como la carga dinámica de la prueba, que consiste en asignar el gravamen de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo, siempre que se haya verificado un desequilibrio real entre las partes que ponga en peligro o afecte inminentemente el derecho a la defensa. Por otro lado, surge la necesidad de revisar la forma de organización administrativa, ya sea en consideración a los estados federales o los estados unitarios, los estados unitarios más bien, a fin de que los principios de coordinación, eficiencia y eficacia sean realmente aplicados y surtan los efectos deseados. En este sentido, es necesario armonizar y racionalizar las competencias otorgadas por la Constitución del 2008, considerando que nuestro país es un país unitario, con la normativa secundaria vigente desde mucho tiempo atrás con relación a temas ambientales. Es decir, si bien la Constitución del 2008 y el Código Orgánico de Ambiente establecieron un ordenamiento ambiental, existen normas vigentes todavía, expedidas por organismos descentralizados, que no han sido expedidas en concordancia con la Constitución del 2008 y aún se mantienen en vigencia y en aplicación. Así, la actividad de las administraciones centrales, municipales, provinciales y otras descentralizadas funcional o territorialmente, pese a la actuación legislativa, todavía existen duplicidad de funciones, prácticas no apropiadas, prácticas ambientales, incompatibles con los principios objetivos ambientales y dudas respecto al alcance de las normas penales y las sanciones administrativas, como bien también lo decía el doctor Jordano Fraga, por lo que el establecimiento de fronteras de práctica y eficiente diferenciación entre la potestad administrativa sancionadora y la jurisdicción penal constituye un imperativo en procura de lo que nuestra Constitución denomina el buen vivir y también, por qué no decirlo, de garantizar el non bis in idem
señalado en el literal I del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, que nos dice que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deben ser considerados para este efecto. Vamos a ver también, justo a continuación, el tema de la jurisdicción indígena. Respecto de eso, considero, y no puedo dejar de decirlo, responde a mi incluso forma de ver el mundo, a mi ideología personal, no necesariamente política, pero sí a mi ideología y a mi cosmovisión, que el asunto referido a la justicia indígena consagrado en el artículo 171 de la Constitución, que nos dice: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en las tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Esto nos dice el artículo 171, que consagra la jurisdicción indígena y un sistema en el Ecuador finalmente de pluralismo jurídico. Al respecto, si bien es cierto recalcar la trascendencia de la norma constitucional en su afán de lograr integrar a todas las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas en la vida nacional con la incorporación de instituciones propias de su cultura y de su tradición, no es menos cierto que los límites de la justicia indígena no han sido fijados con claridad, y si bien la máxima constitucional citada señala que las autoridades ejercerán la justicia indígena con base en las tradiciones de derecho propio y que se aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos siempre que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, encontramos que en la práctica sucede que no solo se aplica justicia indígena para asuntos internos de la comunidad, como podría ser un conflicto entre una persona u otra, o infracciones de menor cuantía y de menor trascendencia social, sino que también han existido casos muy tristes, digo yo, y que nos hacen pensar y repensar en el modelo. No digo que el modelo no exista, sino que lo repensemos, en los que se ha aplicado justicia indígena para delitos comunes tipificados y sancionados por el Código Orgánico Integral Penal, dejando en impunidad delitos ambientales, sexuales o de otra índole que, al ser sancionados por la justicia indígena con penas de castigo corporal físico u otras similares, dejan en impunidad de sanción por parte de la justicia ordinaria en respecto precisamente del non bis in idem. Recuerdo cuando fui asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, un caso de justicia indígena en la que un miembro de una comunidad indígena violó a una niña de 5 años, 4 o 5 años de edad. La justicia indígena le sancionó con unos cuantos latigazos, abuelada, $10,000 y pare de contar. La justicia ordinaria en ese caso no pudo hacer nada porque ya fue sancionado por la justicia indígena. Yo pienso realmente que los delitos comunes y en general los delitos no pueden ser sancionados por la justicia indígena. Tiene que limitarse el poder de la justicia indígena. Aquí hemos llegado incluso hace algunos meses a oír que ya existe una posición de algunos compatriotas indígenas de crear una Corte Nacional Indígena. Es decir, ya una corte, un órgano superior que estaría prácticamente en paralelo con nuestra Corte Nacional Ordinaria, lo cual no puede ser. No podemos eso permitir. No creo que sea correcto, más allá de los derechos que tienen nuestros compatriotas indígenas. Esto en cuanto a la justicia indígena. No podemos dejar de lado, por otro punto, un elemento sustancial del derecho ambiental al que hicimos referencia en párrafos anteriores y que se conoce como el acceso a la tutela administrativa ambiental. En el Ecuador, el acceso a la tutela administrativa, en términos generales, como decíamos al principio, y en materia de ambiente y en general a la justicia ambiental es aún incipiente.
Sin duda, sin dejar de desconocer importantes sentencias de la Corte Constitucional y de la Justicia Ordinaria en aspectos ambientales, debemos reconocer que pese a que existen normas de hard law, no se ha logrado el cumplimiento cabal de dichas normas duras, y triste es reconocerlo que a pesar de esas normas vinculantes del poder económico, prevalece sobre la necesidad de desarrollar un sistema sustentable y sostenible. Es decir, a mi manera de ver, pese a que tenemos normas de hard law, vinculantes y coercitivas, como hemos dicho, los elementos corrosivos del ambiente persisten y seguirán vigentes mientras permanezcan presentes los intereses económicos que casi siempre, por no decir siempre, son las causas del deterioro ambiental. La responsabilidad objetiva que propone el artículo 11 del Código Orgánico Administrativo sigue siendo una quimera, mientras en la realidad las prácticas de las partes interesadas continúan siendo irresponsables y quedan casi siempre en la impunidad. Nuestro ordenamiento jurídico ha categorizado al Ministerio de Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El numeral 17 del artículo 24 del Código Orgánico de Ambiente otorga potestad sancionadora y jurisdicción coactiva en el ámbito de sus competencias, así como la competencia para conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan respecto de las resoluciones de los órganos descentralizados. Ahí está otra más de las actividades o de las competencias del Ministerio de Ambiente que me hacía la pregunta inicialmente, ¿no? Es resolver recursos de los actos expedidos por los gobiernos descentralizados. Por su parte, el Código Orgánico de Ambiente dispone que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejercerán sus competencias en las zonas rurales de su respectiva circunscripción territorial en concordancia con las políticas y normas emitidas por la Autoridad Nacional Ambiental. El numeral 6 de la norma citada otorga competencia a estos órganos descentralizados para generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales una vez que el gobierno autónomo descentralizado se haya acreditado en el Sistema Único de Manejo Ambiental. Igual disposición tenemos para los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes conforme lo dispone el artículo 27 del Código Orgánico de Ambiente. Ya vamos terminando. El libro séptimo del Código Orgánico de Ambiente se refiere a la reparación integral de daños ambientales del título 1 y en el título 2 a la potestad sancionadora. En cuanto a la potestad sancionadora, el Código regula las competencias de la Autoridad Nacional Ambiental, así como la de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas, registro de sanciones, responsabilidad civil o penal por daño ambiental, la defensa de los derechos de la naturaleza, la imprescriptibilidad de las acciones, el cumplimiento de las autorizaciones ambientales no exonera de la responsabilidad de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales ocasionados, la fuerza mayor o caso fortuito y la intervención de terceros por culpa de la víctima. Esta legislación principal, obviamente, es desarrollada por legislación secundaria, como decíamos antes, expedida por los gobiernos descentralizados, conformando así un complejo entramado de normas jurídicas que muchas veces son desconocidas por las propias autoridades que están llamadas a cumplirlas y hacerlas cumplir, por los propios afectados o perjudicados por las afectaciones ambientales o los daños ambientales y por los promotores de esos daños ambientales, quienes lamentablemente debemos decir en instancias judiciales por algunos operadores de justicia que no tienen los conocimientos de experticia que por lo general se exigen en estos casos de alta complejidad, poniéndonos a pensar en un riesgo inminente a la tutela administrativa que hace referencia al numeral 3 del artículo 11 de la Constitución. En el Ecuador, al respecto, hace algunos años, precisamente cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura, se hizo el primer intento de crear tribunales especializados en materia ambiental y se creó un juzgado ambiental en Galápagos. Lamentablemente no tuvo el éxito y no se cumplió con las expectativas que se tenían. Y esto lo digo con referencia a que hay jueces, lamentablemente operadores de justicia, que no están suficientemente capacitados. No quisiera pensar que lo hacen a propósito, sino que no tienen la suficiente experticia para resolver estos problemas. Decíamos que ponen en riesgo la tutela del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución, según el cual los derechos y garantías establecidos en la Carta Suprema o en instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa o inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, ya sea administrativo o judicial. Para su ejecución no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley, serán plenamente justiciables y no podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por estos hechos, ni para negar su reconocimiento. Esto es lo que yo les he preparado para el día de hoy. Espero pues que haya sido de su interés, que haya cumplido con las expectativas que se generó con este tema, y pues estoy muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Bueno, importante llegar materialmente a la conferencia 33 de 34 conferencias. Cierra mañana el doctor Antonio Benjamin, y la verdad que ha sido extraordinario este congreso desde que nos sentamos. Primero el Consejo de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, aprobó. Yo también, obviamente, como presidente nacional, el homenaje a Néstor. Nos sentamos con Néstor para ver cómo íbamos a armar este congreso con gente muy connotada de América y de Europa, y se generó esto, sobre todo sumatoria de los dos lados de gente muy capaz, con gran expertise en el tema, y hoy vemos los resultados ya llegando a ver el final precisamente de este congreso. Extraordinarias disertaciones, temas del primer mundo. Estamos hablando ahorita precisamente de los retos del derecho administrativo frente a los desafíos del derecho ambiental. Ya abordó el doctor Tinajero a Jesús Giordano Fraga, que estuvo con nosotros y habló del tema, por ejemplo, de los plásticos y microplásticos, y luego lo abordó a nivel de Naciones Unidas la doctora Andrea Brusco. Entonces se va vinculando todas las diversas posturas, el paradigma en el ecocentrismo, sobre todo establecimiento de la titularidad para algunos casos que se establece de la naturaleza, y por otro precisamente esta necesidad de la protección de la misma. Y bueno, vamos llegando a conclusiones. Al final estableceremos varias conclusiones, pero hoy concluimos la conferencia número 33 de 34 con la presencia del doctor Pablo Joaquín Tinajero Delgado de Ecuador, asesor jurídico del Ministerio de Salud, secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, subprocurador metropolitano de Quito y asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Doctor Tinajero, un gusto haberlo tenido en este espacio, en esta conferencia en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, en este marco extraordinario de un Congreso Internacional de Derecho Ambiental, donde se hace doble justicia, tocando un tema toral que hoy adquiere especial importancia, y la trayectoria de nuestro común amigo, el doctor Néstor Caferata, un jurista fuera de serie y un ser humano maravilloso. Maravilloso. Muchísimas gracias, doctor Tinajero. No, muchas gracias a ustedes. Yo realmente me siento muy honrado de haber participado en este evento de trascendencia mundial. Creo que ha sido uno de los eventos más importantes en los que yo he tenido la oportunidad de participar. Me siento honrado también por su decisión de haberme considerado como miembro. Les extiendo mis agradecimientos a todos, pues, y mi compromiso de colaborar siempre con la academia. Por supuesto que sí, cuenten conmigo cuando ustedes lo consideren. Un abrazo a todos, y gracias también, ¿cierto?, por permitirme volver a estos escenarios después de casi un par de años, que la pandemia no nos ha permitido. Yo he estado en algunos eventos así muy puntuales, pero de derecho ambiental, y con este escenario de tan ilustres jurisconsultos y jurisconsultas, pues me siento muy honrado. Hoy tuvimos con nosotros al doctor Pablo Joaquín Tinajero Delgado de Ecuador. Ha sido asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura y juez de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador. Un hombre muy capaz, como cada uno de los disertantes que han venido concurriendo en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Pues nos vemos mañana en el cierre con la conferencia por parte del doctor Antonio Benjamin. Pues muy interesante. Va a ser un tema de cierre de lujo. Sí, todos han estado de lujo. Yo diría, cada uno ha estado de lujo, así desde el inicio con el doctor Lorenzete hasta cada uno de nuestro homenajeado, gente de Cortes, gente de Naciones Unidas, gente de la Administración Pública Centralizada. O sea, ha sido extraordinario. Pues gracias a todos. Despedimos al doctor Pablo Joaquín Tinajero Delgado y nos vemos mañana en el cierre de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Gracias.